Que perduren los vínculos. Bueno, para analizar lo que está sucediendo con las dificultades que tiene el gobierno de ponerle límite a la suba de precios, vamos a saludar a la contadora Graciela Trever, economista, asesora de empresas, a quien saludamos desde Río Cuarto. El programa Así son las cosas. Guillermo Jeremías le da los buenos días. ¿Cómo le va? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. Recién mencionábamos la idea metafórica esta de la bomba, que nos parece un reduccionismo muy grande para no hablar de los problemas que tiene la economía, utilizar esa analogía. ¿Cree que el problema de la inflación es un problema que no tiene solución por razones de problemas estructurales o porque hay debilidad política en el gobierno, una combinación de ambas? ¿Cuál es su opinión, contadora? Bueno, la inflación es un fenómeno multicausal, ¿no es cierto? Y en Argentina ya se ha transformado en histórico. Así que evidentemente hay algunos aspectos estructurales y hay algunos aspectos, digamos, de instrumentación de políticas, ¿no es cierto? Pero una vez que este fenómeno se dispara, digamos, no es sencillo conseguir una reducción de esa inercia en poco tiempo, ¿no? O las medidas con las que se podría conseguir ese efecto tienen en realidad un costo muy alto, leído en digamos, en quienes tienen que soportarlo, ¿no? Los programas de estabilización de tipo shock producen una baja fuerte del poder adquisitivo de la población, ¿no? Y una reducción de los digamos, de los salarios reales de quienes trabajan, de modo que es una decisión que difícilmente la vaya a tomar este gobierno, ¿no? De todas maneras, los salarios también sufren una baja por el impacto inflacionario. ¿Sería peor si se controlara la inflación? No, es peor si se intenta producir medidas para controlarla. Digo que sería peor, bastante peor, si se toman medidas de shock, como pueden ser una fuerte devaluación, que es lo que está proponiendo quienes aducen que hay una bomba a futuro, ¿no? Sí. Porque ¿qué es lo que están proponiendo? Están proponiendo realizar una fuerte devaluación y producir, eliminar todos los subsidios, los pocos subsidios que tienen hoy, o pocos o muchos, según como se vean, de qué sector, las tarifas, y generar un ajuste realmente fuerte en un principio. Todos los planes de estabilización de shock producen esos efectos. Entonces sí sería bastante peor. Ahora, si vamos a analizar, evidentemente nuestro país tiene un fenómeno inflacionario multicausal que hoy si aislamos los factores macroeconómicos no son los que teóricamente se aducen generalmente como responsables del incremento inflacionario. Entonces, si uno saca la emisión monetaria, si saca el déficit fiscal, que son los factores fundamentalmente la teoría neoliberal busca como causas de la inflación, entonces nos están quedando otros factores que son la puja distributiva, que son factores inerciales de especulación en la economía, ¿no es cierto? Para los que, este gobierno está aplicando lo que cree que puede ayudar a modificar esta tendencia. Hoy con la inflación que tenemos, la mayoría perdemos. ¿Y quiénes están ganando? Sí, seguramente los sectores financieros y los sectores concentrados de la economía están ganando. A ver, si usted mira la evolución del índice, ese 6% del último mes
¿Cuáles son los sectores que han tenido incrementos, digamos, importantes y que están llevando el índice hacia arriba? Tenemos como primero recreación y cultura. Dentro de recreación y cultura usted tiene el servicio de televisión por cable. ¿Estamos? Que a pesar de las manifestaciones de gobierno que pretendió que sea un precio regulado, tiene un amparo en que la Corte Suprema le dio, de forma de que los precios no están finalmente regulados. El segundo es vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles. A este está incidido por la quita o la segmentación de subsidios. Pero dentro de este sector también está comunicaciones, que también está beneficiado por un amparo respecto al incremento de precios. O sea que en dos rubros usted tiene un sector que está claramente beneficiado, que es servicio de televisión por cable y comunicaciones, a que el gobierno trató de colocarlo dentro de un, digamos, control de ese incremento de precios, y no pudo porque fue una pelada a la justicia. El tercero es alimentos y bebidas no alcohólicas, que bueno, este rubro tiene una incidencia fuerte de incrementos estacionales, ¿no es cierto? O sea que evidentemente de ahí surgen cuáles son los sectores beneficiados, claramente. ¿Usted cree que estamos dialogando con la economista Graciela Teber, hay una manera de ponerle freno a la inflación sin que haya un doloroso costo? Porque una de las cuestiones que se impulsan es bajar el consumo, desacelerar el crecimiento, enfriar la economía. Eso no podría controlar la inflación, pero terminaría afectando a sectores, por ejemplo, con pérdida de empleo. Sí. La receta clásica neoliberal propone, sí, y nosotros estamos condicionados por el gran endeudamiento y el plan del Fondo Monetario Internacional. Sí, genera eso en una... El problema es si lo genera violentamente de un día para el otro, o lo genera en una pendiente leve, tratando de morigerar los efectos. Y haciendo un juego entre la recuperación de los salarios, el incremento de los precios, y tratando de irse colocando en un escalón un poquito más bajo, ¿cierto? Hoy día la inflación ronda, si uno la ve así en promedio interanual, y rondaría el 6% mensual. Sí. La idea sería tratar de volver al viejo 3%, sí. Al viejo, digo, porque no fue tan lejano, ¿no? Al viejo 3% interanual. Y finalmente, contadora, ¿qué margen de maniobra tiene el gobierno, sobre todo en un año electoral, para hacerlo? Y el que tiene, evidentemente. Ha elegido el camino de tratar de concertar con quienes manejan algunos de los precios importantes de la economía. Tenemos que ver que no todos los precios están digamos, concertados en el programa de precios justos, ¿no? Ni siquiera todos los precios dentro del rubro de alimentos y bebidas. ¿Qué margen de maniobra tiene? Y bueno, depende un poco de la política, no solamente de los instrumentos económicos que se aplican. Evidentemente es un escenario complejo el del año electoral, porque justamente las cuestiones políticas inciden fuertemente. Le pregunto en el final, ¿qué tipo de efecto genera, si es que genera alguna, esta idea de provocar que todo se precipite negativamente, económicamente hablando, que está impulsando Juntos por el Cambio, ¿no? Esta idea de desestabilización de la economía que se impulsa buscando un rédito económico? ¿Impacta, afecta, genera algo, o es solamente discurso político, contadora? No, bueno, a ver, ¿genera algo en qué sentido? Sí, genera algo.
puede generar justamente escaladas de este tipo, ¿no es cierto? Agudizar la escalada inflacionaria en una sociedad sensibilizada, y evidentemente es un perjuicio de la sociedad. La verdad que me cuesta pensar que quienes hacen el objetivo de la política es mejorarle la vida a la gente. Si la idea es empeorárselos primero en una forma muy sustancial para después pretender una mejora que no es tal, y bueno, me parece la verdad que es bastante, no sé, bastante desleal, digamos, entre comillas, si queremos buscar un adjetivo con el pueblo argentino, ¿no? La verdad que evidentemente son quienes detentan los factores de poder, ¿no? Sí, sí. Hay evidentemente una puja en ese aspecto, pero bueno, me parece perjudicial para la sociedad. Contadora, muchísimas gracias por estos minutos, muy amable. Un gusto, hasta luego. La economista Graciela Trever, hablando de los por qué, las razones de que otra vez el 6% de inflación. Digo otra vez porque se había logrado desacelerar, estábamos en el 5, buscando el 4, consolidado, y ya había planteado Massa, no hay que dar números, ¿no? Que ojalá que en abril tuviésemos un 3 adelante. Bueno, no parece posible, ¿no? Porque da la sensación que todo el ruido político que hay, lo acaba de decir la propia economista, ¿no? La vocación desestabilizadora de la economía que desde la oposición se ha visto en las últimas semanas, con comunicados, discursos, medios de comunicación alimentándolo, no hace más que alimentar la lógica inflacionaria, esa de la que se quejan. Bueno, pero para muchos sectores de la economía creen que cuando peor nos vaya, mejor les va a ir a ellos. Me parece a mí que como mínimo es irresponsable. Así son las